¿Qué tal, amigos? Es un placer saludarlos para reflexionar nuevamente en la palabra de Dios. Hoy vamos a pensar, vamos a hablar acerca de un tema que he titulado Religión a la carta. Muchos de nosotros vivimos en una época, más bien, vivimos en unas ciudades como esta. Estoy aquí yo en este momento en la azotea del edificio donde vivo y vivimos en ciudades tan grandes, posmodernas, acostumbradas a vivir de manera independiente, a pensar de manera independiente y hacer las cosas como mejor les parece. Ustedes pueden ver que aquí en estas épocas la gente hace lo que le da la gana y tiende a romper las reglas, tiende a vivir como mejor le parece, pensando que esa es la mejor forma de organizar y gestionar sus vidas. Pues en materia religiosa tenemos una situación similar. Las circunstancias sociales afectan a la gente, afectan a las sociedades y por supuesto influyen en la manera de expresar sus perspectivas espirituales. Y nosotros vivimos hoy en medio de un ambiente en el que cada quien quiere vivir la fe de acuerdo a como mejor le parece. Por supuesto, todos tenemos libertad de tomar decisiones, pero hay momentos, hay puntos que es posible que estemos rebasando la frontera de una sana experiencia espiritual. Y para eso les invito a estudiar la palabra de Dios y abrir las Escrituras en el libro de los Jueces, capítulo 17. En esta ocasión voy a usar la Nueva Versión Internacional para hacer la reflexión. Dice Jueces 17, versículo 1. En la región montañosa de Efraín había un hombre llamado Micaías, quien le dijo a su madre: con respecto a las 1100 monedas de plata que te robaron y sobre las cuales te oí pronunciar una maldición, yo tengo esa plata, yo te la robé. Su madre le dijo: que el Señor te bendiga, hijo mío. Cuando Micaías le devolvió a su madre las 1100 monedas de plata, ella dijo: solemnemente consagro mi plata al Señor para que mi hijo haga una imagen tallada y un ídolo de fundición. Ahora pues te la devuelvo. Cuando él le devolvió la plata a su madre, ella tomó 200 monedas de plata y se las dio a un platero, quien hizo con ellas una imagen tallada y un ídolo de fundición que fueron puestos en casa de Micaías. Este Micaías tenía un santuario. Hizo un efod y algunos ídolos domésticos y consagró a uno de sus hijos como sacerdote. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Queridos amigos, Jueces 17 es quizás la continuación de la famosa historia de Sansón y Dalila. Dice la palabra de Dios que aparece un hombre llamado Micaías en los montes de Efraín, muy cerca de la región donde se sucedieron los acontecimientos de Sansón y Dalila, y que de pronto a su madre le roban 1100 ciclos de plata, que era muchísimo dinero. Hay que recordar que a Dalila le habían dado 1100 ciclos de plata cada uno de los príncipes filisteos. Así que ella tenía 5500 ciclos de plata. Se calcula que esa cantidad en estas épocas equivaldría a unos 15 millones de dólares. Es muchísimo dinero, muchísimo dinero. Así que no es tan sencillo decir: hoy me robaron 1100 ciclos de plata. Es tanto como decir: hoy me robaron 3 millones de dólares. Es decir, ¿quién tiene 3 millones de dólares? Eso no se consigue de la noche a la mañana. Así que la madre de Micaías es una mujer muy rica, muy rica. Es muy probable
en uno de mis libros, El Chico de las Fiestas, yo propongo la posibilidad de que en realidad la madre de Micaías sea Dalila, por estas cosas que les estoy diciendo. Es muy probable que sea Dalila y que por lo tanto Dalila sea una hebrea y no una filistea como algunos creen. En realidad la Biblia nunca dice que Dalila fue una filistea, así que es muy probable que perteneciera a la tribu de Dan, que fuera la madre de Micaías y que no fuera una jovencita cuando conoció a Sansón, que ya tenía 40 años cuando se lió con Dalila. Así que más o menos le podemos calcular la edad. El punto es que aparece una mujer con muchísimo dinero, que eso no era muy fácil. Las mujeres no podían acceder a tanto dinero en aquellas épocas. Así que eso abre la posibilidad de que estamos hablando de la madre de Dalila, de la madre de Dalila, la madre de Micaías. Así que Micaías, dice la palabra de Dios, que le roba 1100 ciclos de plata, que no es poco dinero, es muchísimo dinero. Y Dalila por ahí maldice al que le robó un poquito de su fortuna, que es mucho más grande. Y entonces dice la palabra de Dios que Micaía le confiesa a su madre. ¿Sabes quién? En cuanto a ese dinero que te robaron y que tú has lanzado una maldición para el que te la robó, te confieso que yo fui. Yo te he robado el dinero, aquí está el dinero, mira, es tuyo. Perdóname, ese dinero lo he tomado y pues no me pertenece, aquí está, es tu dinero. Y en ese momento, la madre de Micaía, quizás Dalila, le dice a su hijo: hijo mío, muchas gracias. En gratitud a lo que tú has hecho, y aquí viene lo interesante, voy a consagrar una parte de este dinero para Dios. Dice, voy a hacerle una ofrenda a Dios y voy a mandar a hacer un ídolo de fundición y una imagen tallada. Y dice la palabra de Dios que ella decide consagrar esa parte del dinero y ahí está. Dice, busca un platero. Ellos vivían al sur del territorio de Israel, ya muy cerca de los filisteos. O sea, había muchos plateros que pudieran hacer imágenes. Así que dice la palabra del Señor que ella toma 200 monedas de plata, 200 ciclos de plata, que era muchísimo dinero. Para que se den cuenta cuánto valía, cuánto eran 200 ciclos de plata, un esclavo costaba 30 piezas de plata. Por eso más adelante a Judas le van a dar 30 monedas de plata, porque es el precio por un esclavo de mejor calidad. Por José pagan menos. Si ustedes se fijan ahí en la Biblia, por José dieron 20 monedas de plata, me parece. Es decir, el costo de un esclavo barato. Pero a Judas le dieron 30 monedas de plata, que era el costo de un esclavo. Y tener un esclavo no era cualquier cosa. Así que imagínense cuántos esclavos podía comprar una persona, casi 7 esclavos. Eso era una fortuna. 200 piezas de plata para hacer un ídolo era mucho dinero. Y ella dice, pues yo lo consagro. Y ese ídolo va a estar en la casa de mi hijo Micaías. Resulta que Micaías, que tiene raíces hebreas, curiosamente, como la mamá, aquí viene lo interesante, dice la palabra de Dios que en su casa montó un santuario. Dice, tenía ahí un efod. El efod era una especie de chaleco que se usaba el sacerdote hebreo. Ustedes recuerdan que el sacerdote se ponía primero una túnica labrada, luego un manto azul. Encima del manto venía esta especie de chaleco que era un efod, y sobre el efod, que era de la misma tela de las cortinas del santuario, de los velos del santuario. Y luego tenía una especie de pechera donde venían las 12 piedritas que recordaban al pueblo de Israel. Pues el efod era una pieza pues muy bonita, se consideraba una de las piezas más bonitas del sacerdote. Y dice la palabra de Dios que él mandó a hacer un efod.
Ahí tenía su efod, tenía un santuario ahí en su casa, y también dice la palabra de Dios que tenía ídolos domésticos, es decir, tenía ídolos de la región. Los cananeos adoraban a Baal, pero había muchas figuras y muchas representaciones de Baal, y tenía él sus pequeños ídolos. Como hoy mucha gente tiene pues santo para esto, santo para aquello, y tenían muchos ídolos. Y además a uno de sus hijos lo consagró como sacerdote. Dice, tú vas a ser el sacerdote de esta casa. Así que él montó su santuario, colocó sus ídolos, le puso ahí la imagen que su mamá le mandó tallar, y la que hizo el platero. Es decir, tenía ahí una especie de fusión, una especie de combinación de creencias, que dijo, pues alguna va a funcionar y mi hijo va a ser el sacerdote. Mis queridos amigos, en aquellos años el liderazgo de Israel era muy débil. El liderazgo religioso era muy débil. Así que este hombre dijo, pues yo voy a montar mi santuario, yo voy a hacer mi iglesia, voy a poner a mi hijo y yo voy a decir que vamos a creer. Y como el hombre tenía posibilidades económicas, dijo, pues lo vamos a hacer. Y ya está. Mis queridos presentes, nosotros vivimos en una época en la que, como en el tiempo de los jueces, cada quien hace lo que le da la gana. Cada quien quiere creer lo que le da la gana. Cada quien pretende asumir que su juicio es el mejor para interpretar las Escrituras. Dice, no, pues yo creo esto, yo creo aquello, yo creo lo otro, y yo creo que está bien. Y no te has puesto a pensar que podrías estar equivocado. No te has puesto a pensar, no te ha pasado por la cabeza que esa fe que tú estás construyendo sobre la base de tu propio criterio está equivocada. Micaías montó su propio santuario ante la falta de liderazgo que había en el pueblo de Israel. Como dice el dicho, amigos, a río revuelto, ganancia de pescadores. A río revuelto, ganancia de pescadores. En las épocas en las que hay un escaso liderazgo espiritual, pues alguien lo va a aprovechar, Alguien lo va a aprovechar. En las épocas en que hay problemas, dificultades, en las que los temas religiosos no son tan claros como uno quisiera, pues hay quien va a aprovechar toda esa situación. Y este es el caso de los iluminados que aparecen de pronto. Por ejemplo, en este momento es una época gloriosa para los charlatanes, para los iluminados, para que salgan a decir disparates y medios con una Biblia en la mano, para que salgan a decirle a la gente lo que quiere escuchar. Micaías montó un santuario, puso a su hijo, puso sus ídolos, mandó construir sus imágenes y dijo, aquí vamos a adorar a Dios. Él está pensando que está adorando a Dios, y se fijan, incluyendo la mamá, piensan que están adorando a Dios a su manera. A su manera. La pregunta es, ¿qué crees que le va a predicar ese sacerdote, que es su hijo, a Micaías? Pues lo que el otro quiere oír. ¿Acaso crees que ese supuesto sacerdote le va a decir a Micaías algo malo? ¿Acaso crees que lo va a reprender si comete alguna barbaridad? ¿O si comete un error? ¿O le va a presentar claramente la palabra de Dios? Pues no. Le va a decir lo que quiere escuchar. Le va a decir lo que quiere oír. Y mis queridos amigos, en varias ocasiones yo he visto a varios creyentes molestos porque el pastor o el líder religioso lo reprendió, le dijo algo que no le gustó. Y dice, no, pues yo voy a montar mi iglesia, yo voy a hacer lo que quiero, yo voy a hacer un grupo aparte de mi congregación. Cuidado, mucho cuidado.
Un día yo me acuerdo de un amigo, tengo un gran amigo, a la fecha somos amigos, que él apoya a un ministerio independiente que no es lo mejor. Ojalá no lo apoyara, pero bueno, él es libre de eso y eso no condiciona mi amistad con él. Y un día me contó una situación que le había pasado, una tragedia que le pasó a mi amigo. Y fue a buscar a este líder espiritual que él tenía. Y el líder le dijo lo que él quería escuchar. El líder le dijo exactamente lo que él quería escuchar. Y cuando él le escuchó lo que este líder le estaba diciendo, pues todavía se consagró más a ese movimiento. Y yo le dije a mi amigo, oye, ¿no te das cuenta que te están engañando? ¿No te das cuenta que este señor te está diciendo lo que quieres oír? ¿No te das cuenta que te están comiendo la oreja? Nada más porque tú quieres escuchar algo afín a tus ideas. Esta es una época en la que nosotros somos muy egoístas para estudiar la Biblia y queremos oír algo que nos agrade, que vaya de acuerdo a nuestras ideas, porque esta es nuestra condición sociológica en esta época. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de las Escrituras y cuando pensamos que estamos haciendo lo correcto. Yo te pregunto a ti, ¿estás escuchando lo que te dicen tus líderes espirituales? ¿O acaso has montado tu propia religión a la carta, como Micaías? Y has dicho, voy a poner a fulano, voy a poner a perengano y vamos a hacer lo que según yo es lo correcto. Ningún otro criterio, ¿no? Pues no va a faltar un listo que te va a decir lo que quieres escuchar. Y todo el fundamento que está detrás de Micaías es el dinero. Él lo puede hacer porque tiene dinero. Él puede construir un santuario, puede hacer unos ídolos y puede poner a su hijo porque tiene los medios. Y mis queridos amigos, nunca la interpretación de la Biblia, nunca el liderazgo espiritual y nunca la instrucción que viene de Dios se debe someter a la cuestión económica, a la cuestión de decir, pues es que Él me da dinero para sobrevivir. ¿Qué quieres que haga? Eso es una vergüenza. Y entonces le pasa a Micaía una situación. Dice la Biblia que entonces llega el versículo 7, dice, un levita de Belén, que era forastero de la tribu de Judá, salió de aquella ciudad en busca de algún otro lugar donde vivir. En el curso de su viaje llegó a la casa de Micaía en la región montañosa de Efraín. Es decir, aparece un levita. Levitas pertenecían a la tribu de Leví, pero dice que este también pertenece a la tribu de Judá, que viene de la tribu de Judá. De la tribu de Leví era la tribu de los sacerdotes. Y entonces sale de su casa buscando mejor fortuna, llega hasta la casa de Micaía, y Micaía le dice, ¿y tú quién eres? ¿De dónde vienes? Soy levita, vengo de Belén, de Judá. Y entonces estoy buscando un lugar donde vivir. Y el otro dice, hombre, un levita, una persona que es de la tribu de los sacerdotes. Pues esto sí que me he sacado la lotería. Y entonces le dice, fíjense las palabras que le dice, vive conmigo, versículo 10, sé mi padre y sacerdote, yo te daré 10 monedas de plata al año, además de ropa y comida. Dice, mira, yo te voy a contratar como mi sacerdote, yo tengo a mi hijo como sacerdote, pero tú eres un levita, tú eres de la tribu de los sacerdotes, así que, ¿qué más quiero? Ya voy a tener una planta sacerdotal mucho mejor, yo te voy a mantener, yo te voy a dar comida, te voy a dar ropa, y aquí vas a trabajar para ser mi sacerdote. Mis queridos amigos,
dice la palabra de Dios que el muchacho dice, pues hombre, que mejor que esto, así que aquí me quedo a vivir por 10 ciclos de plata al año, que no era poco dinero. Además, dice comida, alimento, hospedaje, ¿qué más quiero? Y aquí vivo como sacerdote. Hacen muy mal algunos, pensando que el dinero es lo que debe dirigir sus decisiones espirituales y sus decisiones en relación con la palabra de Dios. Yo conozco varias iglesias que dicen, nosotros tenemos dinero, vamos a invitar a tal predicador. Nosotros tenemos dinero, vamos a organizar este programa. Nosotros tenemos dinero, vamos a... Es decir, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Es la palabra de Dios. No es que hagas lo que tú quieras para que vengan y te prediquen lo que tú quieres, para que te endulcen el oído. Tenemos dinero, vamos a invitar a tal cantante que venga y nos monte aquí un espectáculo espiritual. Tenemos dinero, vamos a hacer esto. Aquí hacemos lo que nosotros queremos. Cuidado, queridos amigos. Y entonces dice la palabra de Dios que pues él empieza a vivir muy bien, y ahora tiene su santuario, ha reforzado su servicio sacerdotal y ahora tiene un levita original ahí trabajando para él. Pero dice el capítulo 18 que entonces llegan unos espías danitas, porque de la tribu de Dan anda buscando un espacio donde asentarse, y hasta ese momento, dice la Biblia, no han logrado conquistar un sitio. Ya pasaron varios años desde la conquista de Canaán, pero ellos todavía no logran establecerse. Y entonces unos espías, un equipo de avanzada, llega a la casa de Micaía y reconoce al chico levita, y entonces le dicen, oye, ¿y tú qué haces aquí? Y él responde, pues aquí me han contratado como sacerdote, aquí vivo muy bien, aquí tengo, miren, este santuario, yo soy aquí el líder espiritual, el sacerdote, tengo estas imágenes, tengo además al hijo de mi jefe como sacerdote, y aquí me va bastante bien. Entonces los danitas dicen, miren, aquí hay un santuario con un sacerdote levita. Ellos avisan a sus superiores, y más adelante dice la Biblia que la tribu de Dan decide invadir esa región, y llegan a la casa de Micaía y le dicen al chico, al levita, mira, nosotros estamos invadiendo esta región, vente con nosotros, sé nuestro sacerdote, nosotros te vamos a pagar más. Y tú vas a ser el sacerdote de toda una tribu, no nada más de un señor y su familia. Y el otro se pone feliz y se va con ellos. Es decir, ¿de qué dependía la lealtad y la fidelidad del supuesto sacerdote levita? Del dinero. Mis queridos amigos, nosotros vivimos en una época en la que estamos oyendo muchos disparates, y que mucha gente con Biblia en mano está abusando de otros sobre la base de la cuestión económica. Qué pena dan aquellos que por dinero deciden establecer una obra ministerial en otro sitio y se atreven a engañar a otros. A este sacerdote le vinieron a preguntar, oye, queremos consultar a Dios, ¿qué dice Dios? Le dijeron los danitas al chico levita, ¿nos va a ir bien? Sí, les va a ir bien. Claro que los está engañando, pero los otros quieren escuchar algo que supuestamente venga de Dios. Nosotros no podemos reducir la experiencia espiritual a la capacidad financiera de un sector o de una iglesia o de un personaje. No podemos reducir eso. Te van a decir lo que quieres escuchar. El día que un predicador venga y te diga y te reprenda como Natán reprendió a David, ese es un verdadero pastor, ese es un verdadero predicador. El día que no dependa de lo que tú le das a esa persona. Yo me acuerdo mucho de un hermano que vino y me dijo un día,
pues que si yo no hacía lo que él decía, pues no iba a dar sus diezmos, no iba a devolver sus diezmos. Quédate con tus diezmos, amigo. Quédate con tus diezmos. No dependemos de eso. Y esta iglesia no depende de tus diezmos, depende de Dios. Y Dios sabrá cómo la mantiene. Y el asunto del diezmo es un vínculo con Dios. Pero nosotros no podemos depender, no podemos dejarnos secuestrar por la cuestión económica para predicar la palabra de Dios. En la historia de la iglesia tenemos situaciones terribles en ese aspecto, terribles, que nos recuerdan que la autoridad espiritual no puede depender de el apoyo económico de tal o cual personaje. Y por otro lado, ¿qué no te das cuenta de que tal o cual predicador solo actúa cuando le das dinero? Eso no puede ser. No puede ser. Los que predicamos el Evangelio, los que llevamos la palabra de Dios a la gente, no podemos actuar sobre la base del dinero. No cae mal. El dinero tenemos que vivir. Sin embargo, no, pues acá me ofrecieron más, allá voy a trabajar. Acá me dieron más. ¿Qué compromiso es ese con Dios? ¿Qué me va a decir a mí una persona? ¿Con qué autoridad va a actuar que depende de mí? De lo que yo le doy. Hombre, por favor, tenemos que tener un poco más de sentido común. Un poco más de sentido común. Pero saben que hoy la gente, como Micaías, quiere establecer una religión basada en sus propias ideas. Una religión basada en su propio criterio. Eso es muy peligroso. Te va a pasar lo que a Micaías. Te vas a encontrar con alguien que te diga lo que quieres oír. Y muy probablemente te va a engañar. Por eso, mis queridos amigos, es muy importante recordar lo siguiente. En primer lugar, no olvides que la Biblia es su propio intérprete. Y que la Biblia no depende del criterio de un ser humano. Nunca dependas de un ser humano. Mejor depende de Dios y de las Escrituras. Y menos si ese personaje depende de ti y de tu ayuda financiera. ¿No te das cuenta que te está diciendo lo que tú quieres escuchar? ¿Qué fundamento va a tener eso? En segundo lugar, si insistes en vivir una religión a la carta, si insistes en decir que tú vas a establecer los criterios de lo que se va a creer o no, como hizo Micaías poniendo sus ídolos, como tenía dinero, pues entonces lo que vas a creer muy probablemente va a ser una mentira. Aunque si tú digas, no, es que yo creo en la Biblia. Hombre, Micaías también decía que adoraba a Dios y tenía lleno de ídolos. En tercer lugar, yo te invito, mi querido amigo, a establecer un pacto con Dios a través del sistema de los diezmos. No le des tu dinero a una sola persona. Dale tu dinero, si vas a apoyar a una iglesia, dale tu dinero al pueblo de Dios, que tenga un sistema establecido, que te den cuentas, que te rindan cuentas, qué andan haciendo con ese dinero. Y no a un personaje o dos, que por ahí andan sonando una matraca y diciendo que ellos sí predican la palabra de Dios. En cuarto lugar, yo te invito a que cuando alguien te reprende en el nombre de Dios, si tiene fundamento en las Escrituras, lo escuches. Aunque no sea lo que tú quieres, si viene de la palabra de Dios, escúchalo. Y finalmente, te invito a estudiar la palabra de Dios por ti mismo. Eso sí,
No dependas de nosotros, no dependas de un líder espiritual, no dependas de mí. Depende de la palabra de Dios. Tú tienes cabeza para investigar y para estudiar. Los pastores estamos aquí para conducir a la gente por un buen camino. Pero no tienes que depender de nosotros, ni fundamentar tu vida espiritual en lo que nosotros te digamos, sino en la palabra de Dios. Y si no estamos hablando de acuerdo con la voluntad del Señor, no nos hagas caso. Hazle caso al Señor y a su palabra. Pero si te estamos hablando conforme a las Escrituras, creo que debes atender lo que el Señor te está diciendo. En esta época, amigo, que hay tanto charlatán y tanto disparate, es muy peligroso construir una religión a la carta. Por eso yo los invito a seguir a Jesús, a ponerlo en primer lugar y a hacer de su palabra el centro de nuestras vidas. Que Dios los bendiga en esta hora.